En esta noche vamos a abrir nuestras Biblias en el día sexto de la creación. El día sexto. Hemos llegado al sexto día. Y solamente quiero hacer una pausa aquí rápidamente para recordarles que nada más 3 veces se usa en el capítulo 1 del Génesis la palabra bara, o sea, la palabra crear. En las demás partes se usa la palabra asa, ya lo vimos también, A-S-A-H. Y las únicas 3 veces donde se usa la palabra bara, significa crear de la nada. O sea, así de repente, Dios creó de la nada, apareció todas las constelaciones y el universo que existe. Todas las demás cosas de la creación fueron hechas de cosas que ya existían. Entonces, nada más 3 veces se crea de la nada. En el versículo 1, cuando Dios crea, en el versículo 21, y creó Dios, se vuelve a usar la palabra bara. Y en tercer lugar, cuando Dios crea la vida del ser humano. O sea, el ser humano tiene una composición mezclada, porque Dios hizo al ser humano, por ejemplo, vamos a leer aquí en el versículo 26, que entonces dijo Dios, hagamos al hombre, y en el versículo 27, y creó Dios al hombre. La palabra en el versículo 26, hagamos, es asa, y en el versículo 27 es creó, bara. ¿Por qué hay esta divergencia? Por la simple y sencilla explicación de que el cuerpo del hombre fue hecho de algo que ya existía, del polvo de la tierra. Pero Dios sopló dentro de este cuerpo el espíritu de vida. Entonces el hombre materialmente fue hecho de algo que ya existía, espiritualmente vino a ser algo que el hombre no tenía. Por eso se usa esta mezcla para mostrarnos la tripartidad. Pero antes vamos a analizar el versículo 24 en adelante, para ver en esta noche, en el día sexto, la creación de los animales terrestres. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. Otra vez aquí, la palabra sheretz, nepejesh, que significa seres que tienen alma, que tienen sentimientos, que tienen emociones. Según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra, según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Esta es la 5ª vez en el capítulo 1 que se menciona al crear peces, animales marinos y terrestres, aves, insectos, árboles y frutas, la frase según su género y según su especie. Es increíble que Moisés haya podido conocer hace cerca de 6,000 años las 2 principales leyes de la biología. La primera ley de la biología es que la vida solo puede producir vida. Y la segunda ley de la biología es que la vida solo puede producir o reproducir vida de su propia clase y de su propia especie. Podrían haber variaciones, por ejemplo, en la diferencia de los perros, ¿verdad? En la especie de los perros tenemos chihuahueños, tenemos pastor alemán, pero todos son según su especie. Pero un perro seguirá siendo perro, sea chihuahueño o pastor alemán, pertenecen al género canino. No importa de qué tamaño sea la criatura viviente en el mundo de la biología, pero siempre obedecerá a esta ley del Génesis. Aún encontramos nosotros que lo más triste de la teoría de la evolución es que sabían ustedes que la teoría de la evolución no tiene ninguna explicación para el origen de la vida. La teoría de la evolución, o sea, es una escuela de especulaciones que comienza con la vida aquí y procede a construir sobre el hecho de que, pues, brotó la vida una cadena de improbabilidades que han publicado como si fueran verdad. Entonces, ni siquiera la teoría de la evolución tiene una explicación. Ni una teoría acerca del origen. Dicen que la vida brotó, pero no saben cómo comenzó esta vida. Fíjense ustedes que si aún los escritos del Génesis fueran solamente teorías, o sea, si dijeran, bueno, también el Génesis es teorías, déjenme decirles algo muy importante. Sin embargo, aunque las leyes del Génesis fueran teorías, tienen el respaldo de la ciencia.
Tienen el respaldo de la física, de la biología y de la genética. Por el otro lado, el mundo de la biología, de la paleontología y de la zoología no pueden reconciliarse con la teoría de la evolución. ¿Qué les parece? O sea, cuando hace 4 o 5 días, ahí en Cuernavaca hay un grupo que se llama People for the People, es una sociedad de extranjeros que viven ahí, y el presidente es un señor que es alemán, y este señor, aunque habla así un poco mocho el español, me fue a invitar y me dice, oiga, señor Alducin, oí su cassette sobre los gobiernos y la Biblia, y quiero que venga este grupo, porque este grupo todos son pipas. O sea, es un grupo social de extranjeros, alemanes, austriacos, todos hablan español, pero por favor, usted tiene que tener un tema que no vaya a representar la religión, porque no vienen a oír. No quieren saber nada de religión. Y le comencé a prestar algunos cassettes del Génesis, y me habló anoche y me dijo, he encontrado cuál es la solución. Vamos a nombrarle a la conferencia creación o evolución. Y entonces vemos que es una fuerte manifestación del Espíritu de Dios el que podamos penetrar de veras a nivel universitario, a nivel científico, a nivel escolar, a nivel biológico, a nivel arqueológico, en cualquier lado con este tema. Ojalá que ya esta semana o la próxima semana salga el libro que acabo de escribir sobre la creación y evolución, porque lo queremos el 50% donar a los universitarios. Porque los universitarios en México y en Latinoamérica ignoran toda la información que ustedes cada lunes a las 8 de la noche están recibiendo. Esta información no la tienen ellos, porque jamás les han presentado más que ataques, más que burlas y más que vituperios y escarnios de la palabra de Dios. Pero nunca les han presentado a la luz de la ciencia los hechos de la creación bíblica. Vamos a ver nosotros también en el versículo 24, que dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Veamos aquí la división de las criaturas terrestres en 3 clases. En primer lugar tenemos, que dice el versículo, produzca la tierra seres vivientes, bestias. Aquí encontramos en la clasificación de bestias el ganado, o sea, caballos, camellos, vacas, burros, ovejas. Todos los animales domésticos que Dios creó para que le sirvieran al hombre. ¡Qué coincidencia que en los desiertos haya camellos que se puedan montar! ¿Se imaginan ustedes que no hubiera habido jamás conquistas? Ni Aníbal hubiera podido cruzar los Andes sin sus elefantes, ni tampoco Alejandro el Magno hubiera podido conquistar casi toda Europa y el África y parte del Asia sin los caballos. De repente el hombre es puesto en un medio ambiente donde hay un animal que le va a servir de transporte. También fue por coincidencia, por mero accidente. Qué lindo que también Dios crea no solamente caballos y camellos para transportarnos, sino que Dios crea ovejas para que nos puedan vestir. Dios crea perros para que nos puedan acompañar. Dios cría vacas para que nos puedan dar leche. Sin la leche no podríamos muchos de nosotros vivir, porque es uno de los elementos esenciales en la vitaminación del ser humano, el calcio que contiene la leche. Y anoche estaba leyendo que la leche de vaca tiene más proteínas que la leche materna, aun cuando la leche de vaca no tiene el número de defensas que tiene la leche materna. Entonces es preferible que una mamá alimente a su niño con leche materna, porque aun cuando la leche de vaca tiene más proteínas y más minerales, no tiene las defensas que por naturaleza ha producido Dios en los senos de una madre para alimentar a su bebé. Entonces aquí encontramos que todos estos animales domésticos, bueyes para arar, ¿qué hubiéramos hecho sin los bueyes para arar? Nunca hubiéramos podido arar la tierra, pues Dios crea un animalote así grandote, con cara de tonto, con sus cuernotes, y ese animal, la única especificación que tiene es que ha sido diseñado para que nos ayude a romper la tierra. Encontramos también los caballos para transportar, las ovejas para vestirnos, los burros para cargar. ¿Qué harían los inditos sin esos burros? ¿Qué haríamos en el desierto sin los camellos? Entonces Dios crea una clase de animales que se pueden domesticar y que el hombre ha usado desde que el hombre es hombre. ¿Sabían ustedes que el hombre sigue usando el mismo método para arar la tierra desde que el hombre fue puesto en la tierra? Lean Elías y encuentran ustedes que cuando Elías encuentra Eliseo arando la tierra con un par de bueyes. Y vayan ustedes por aquí a Mecameque y los alrededores y encontrarán que en México se sigue arando la tierra con la misma manera de hace 6,000 años.
Y en Estados Unidos hay tractores con aire acondicionado. Y vas en tu combine, ¿verdad? Arando el trigo, una máquina te separa el trigo, el otro te lo corta, las mazorcas. Increíble. En México no hemos llegado a esta tecnología por falta de presupuesto. Pero Dios ha dejado en México los bueyes para que podamos seguir arando la tierra. En segundo lugar encontramos nosotros aquí otra clasificación que son los reptiles. Aquí se define a todos los animales que se arrastran. ¿Saben ustedes que se conocen entre reptiles pequeños y grandes cerca de 800,000 tipos? Y de todos estos 800,000 que pertenecen a la especie reptil, todos son según su género. El evolucionismo no ha podido explicar, por ejemplo, por qué los insectos fósiles son iguales a los modernos. Un ejemplo es la cucaracha. Se considera la cucaracha uno de los insectos, o creo que el insecto más antiguo de la humanidad. Y la cucaracha no ha evolucionado, no le ha salido ni una pata de más, ni una antena de más, ni un ala de más, ni una boca de más, ni un ojo de más. Ni tampoco hay una transición ni una mutación entre una cucaracha ni un pájaro carpintero. Entonces la cucaracha ha seguido siendo cucaracha y las cucarachas fosilizadas jamás han podido mostrarnos científicamente un cambio. ¿Por qué? La pregunta es esta. ¿Por qué las cucarachas no han evolucionado en algo mejor? Otras preguntas a los evolucionistas son, ¿cómo llegaron las 15,000 especies de hormigas? 15,000 especies de hormigas a organizar la increíble sociedad que tienen de manera tan diferente. Hay hormigas carpinteras, cortadoras de hojas, hormigas de miel, hormigas de cosechas, hormigas guerreras, hormigas de fuego. ¿Cómo es posible que haya una sociedad tan perfectamente desarrollada y que en un hormiguero encontremos que hay unas que tienen el trabajo de peón, hay otras que tienen el trabajo, y todas se combinan y todas forman una sociedad? La organización de las hormigas no pudo ser un accidente. Lean ustedes Proverbios capítulo 30, donde se mencionan las hormigas. Proverbios capítulo 30, versículo 24 y 25. Y dice el rey Salomón, 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Continúa con los conejos, la langosta y la araña. Pero la Biblia nos muestra que la hormiga, a pesar de su tamaño, es increíble la proporción de tamaño que ella puede cargar. Una hormiga puede cargar aproximadamente 25 veces el tamaño de su peso. Y además las hormigas tienen una sabiduría. Es interesante esta palabra, investigando yo qué quería decir la palabra sabio aquí en el original hebreo, que dice el versículo 24 que son más sabias que los sabios. Se usa la misma palabra sabia de las hormigas que se usa cuando el hombre está buscando y está tratando de entender al hombre. En otras palabras, dice la Biblia que las hormigas, no sé si ustedes las han visto, se conectan por las antenas y se encuentran una con otra y comienzan cada quien a dirigirse y a encontrar qué es lo que tienen que hacer, pero entre ellas hay sabiduría. ¿Saben por qué hay sabiduría? Porque todas tienen el mismo pensar. Y es lo que Dios está buscando con nosotros desde que nos puso en la tierra. Pero en nosotros no hay el mismo pensar. Que decía en 1 Corintios 1:10, hay en vosotros, dice Pablo a los Corintios, ya no se peleen tanto y tengan todos el mismo pensamiento. Sean de un mismo sentir, el mismo sentir que hubo en Jesucristo. Pues ese sentir lo encontramos en los animales y no en el hombre, que es la especie, de acuerdo a los evolucionistas, más evolucionada que ha existido. Encontramos nosotros también que cómo evolucionaron las arañas. Las arañas tienen 5 tipos diferentes de sedas. ¿Sabían ustedes eso? Y aprendieron a utilizar cada seda que la araña tiene para una operación distinta. Por ejemplo, si tienes tú arañas en la bodega de tu casa, y en la bodega de tu casa solamente hay moscas, la seda que la araña prepara es especial para atrapar moscas. Hay otra seda especial para atrapar moscos. Y hay otra seda especial que ellas producen para atrapar animales más grandes. Pero de acuerdo a la presa, es la seda que ellas construyen.
¿Cómo pudieron estas arañas haber podido desarrollar esto de una forma tan maravillosa e ingeniosamente diseñada para que podamos creer que las arañas evolucionaron de los tiburones? ¿Cómo llegaron las abejas a aprender a dar forma a sus celdas? Escuchen, señores arquitectos que nos acompañan en esta noche, la perfección matemática de la celda de una abeja es el máximo de espacio con un mínimo de utilización de cera. O sea, creo que es hexagonal, si no me equivoco, la forma en que tienen los panales, pues de acuerdo a los científicos de la NASA, han dicho que es increíble el máximo de espacio que pueden encontrar en ese diseño que tienen hexagonal en su panal de abejas con el mínimo de peso y de espacio que pueden llenar. Este diseño para poder vivir y para poder reproducirse es absolutamente asombroso. Hace 2 días llegó un hermano cristiano a visitarme en mi casa y me dijo, fíjate que nos acaban de pasar una película sobre las abejas africanas. No sé cuántos de ustedes tengan información acerca de esto, pero se los voy a compartir. La abeja africana se diferencia de la abeja italiana, así se le llama la de nosotros, italiana, en que la abeja africana es más excitable y cuando pica a alguien se viene toda la manada. Las abejas que tenemos común y corrientes, cuando tú pases bajo de un panal, puede ser que una sola te corretee y te pique. Ahora, la abeja africana actúa de diferente manera, pues ya llegaron al estado de Chiapas. Ahí están y ahí las filmaron. Cuando una persona pasa cerca, aproximadamente 50 o 100 metros, de un panal donde se encuentran las abejas africanas, esa persona no queda viva, pero ni de chiste. Y nos mostraron en una película un guante picado por las abejas africanas y cómo la abeja africana, cuando clava el aguijón, tiene que morirse, porque las abejas al picar, fíjense ustedes que su aguijón está conectado con su sistema digestivo y cuando te pican, se queda el sistema digestivo dentro de la picadura. Entonces, se sacrifican para poder picarte y mueren todas. Entonces la abeja cuando pica se muere porque deja en el aguijón el aparato digestivo. No sé cuándo vayan a llegar a Ciudad Satélite, pero si llegan, ¿verdad? Pues vamos a estar preparados para que esos muchachos que les encanta aventar piedras a los panales, no te vayan a salir africanas porque te enterramos mañana. Tenemos especies, también por ejemplo, como el alacrán. ¿Sabían ustedes que la hembra mata al macho después del apareamiento? ¿Cómo podría este hábito tan desagradable incrementar el poder de la supervivencia de esta especie? Solamente sucede en esta especie. Tenemos entre los reptiles una clase muy numerosa. Tenemos solamente que de lagartos hay 3.000 especies de lagartos. 3.000 especies de lagartos. Por ejemplo, hay un lagarto que puede correr a 30 kilómetros por hora y otro a la velocidad de un caracol. Pero los dos son de la especie lagartina. El lagarto lución tiene una cola más grande que su cuerpo. Y cuando se pelea con un enemigo o cuando alguien le corta la cola a este lagarto llamado lución, fíjense ustedes que la cola le vuelve a crecer. Entonces, cuando es necesario dejar la cola, y por ejemplo que se agarre con una boa en la selva, y que le agarre la boa y la boa le esté ganando, se desprende el lagarto de su cola, ahí se la deja. Se echa a correr y la cola le crece en menos de 3 meses. Tenemos también al camaleón. El camaleón tiene una cola prehensora especialmente diseñada, nada más, para agarrarse de las ramas. Sus ojos son independientes el uno del otro y la lengua es más larga que su cuerpo. Fue diseñado especialmente para vivir en esas circunstancias, en ese árbol y bajo ese ambiente. Tenemos también al sapo cornudo. Es otro lagarto que puede disparar sangre con sus ojos hasta 1 metro de distancia. Preguntas a los evolucionistas respecto a los reptiles. Si todas las serpientes eran originalmente venenosas, ¿por qué se hicieron algunas no venenosas? Respuesta: no existe ninguna evidencia de ninguna serpiente no venenosa que se haya convertido en venenosa. Ni tampoco existe ninguna evidencia de alguna serpiente venenosa que se haya convertido a no venenosa. La verdadera ciencia concuerda con el Génesis.
Dios los hizo desde el principio, según su género. Tú serás cascabel, y tú serás coralillo, y tú de aguas, y tú de lagos, y tú no tendrás veneno, y jamás ha habido una transición entre serpientes no venenosas que se hayan convertido a venenosas, ni de venenosas a no venenosas. Tenemos también, en tercer lugar, la clasificación de este versículo, aparte de las bestias y los reptiles. Dice el versículo 25, hizo Dios versículo 24, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, ya lo vimos que se refiere a animales domésticos, serpientes, y encontramos en tercer lugar la tercera clasificación, animales de la tierra según su especie. Aquí encontramos a los animales salvajes que no tienen ningún contacto con el ser humano. El hallazgo más importante del siglo XX ha sido el descubrimiento de huellas de pisadas humanas junto con huellas de dinosaurio en el lecho del río Paluxy en Texas. Y esta prueba de haber encontrado la huella junto a la del dinosaurio prueba que el dinosaurio y el hombre vivieron contemporáneamente. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, solamente las mamás canguros poseen en su vientre una bolsa para cargar a sus canguritos? No lo tienen ni los chivos, ni los tigres, ni los perros, ni los zorros, sino solamente los canguros. ¿Y saben ustedes por qué? Cuando el cangurito quiere tomar leche, y para impedir que la leche entre en los pulmones del cangurito, la tráquea del cangurito, ¿se acuerdan ustedes de la mamá ballena también y de la ballenita? Pues de la misma forma está diseñada la tráquea del cangurito para que se prolongue hasta la parte trasera de la mamá canguro. ¿Hubieran podido ustedes creer evolucionar por casualidad la tráquea del cangurito y la bolsa de la mamá cangura? ¿Sabían ustedes que los pingüinos decían que venían de las aves? Y los pingüinos están perfectamente bien adaptados a la forma en que ellos viven. Fíjense ustedes que los pingüinos se zambullen, nadan, pescan, se anidan, y escuchen, la hembra pingüino pone un huevo en el hielo desnudo y se mete al agua, ahí lo deja en el hielo la mamá pingüino. ¿Saben ustedes que después el macho, cuando la mamá pone el huevo en el hielo, corre el macho y se sienta sobre el huevo, lo mete entre sus piernas durante 2 meses? Y el macho pingüino durante 2 meses no come ni bebe agua por estar calentando e incubando el huevo a través de lo peor del invierno antártico. Cuando el pingüinito rompe la cáscara, el macho lo alimenta con una sustancia lechosa producida por su garganta, y entonces, después de que lo ha empollado el macho y lo ha alimentado por algunos días, el macho regresa al agua y la mamá entonces sale y retorna para que comience a seguir amamantando al pingüinito, mientras el padre va al mar a continuar siguiendo para traer alimento a la mamá y al pingüinito. Esto es único entre esa especie. No hay ninguna otra especie que ponga los huevos y vivan iguales a los pingüinos. ¿Creen ustedes que esta paternidad responsable apareció por casualidad? Los pingüinitos se hubieran muerto y se hubieran extinguido hace miles de años si sus padres no hubieran nacido con ese instinto. Imagínense que la mamá ponga el huevo en el hielo y el papá pingüino, bueno, ¿y esta qué le pasa? ¿Quién le dijo al papá pingüino que le tenía que hacer de mamá por 2 meses? Tenemos por el contrario, ahora fíjense, por el contrario, la tortuga marina. La tortuga marina no le importan sus huevos. ¿Saben lo que hace la tortuga marina? La tortuga marina no toma ningún cuidado por sus tortuguitas bebés. Simplemente hace un agujero en la arena, pone los huevos, los cubre y se va al mar. ¿Cómo sabe ella que el sol va a incubar sus huevos? ¿Y cómo sabe el pingüino que el hielo no va a incubar sus huevos? ¿Cómo saben estas criaturas que los huevos, para el último de los casos, tienen tanta importancia? La tortuga se regresa al mar porque algo en ella, en su instinto que Dios puso, sabe que están bien.
y que el sol los va a incubar. Pero el pingüino no sabe que el sol los va a incubar. El pingüino sabe que el papá tiene que incubarlos. Y cada animal, según su especie, es guiado según los instintos que el Dios y Padre de Jesucristo puso en ellos. La única respuesta que tenemos en esta noche es que el Dios creador creó todas las criaturas, pequeñas y grandes, perfectamente adaptadas a su propio ambiente. Escuchen, y le concedió a cada una de ellas el instinto de hacer lo necesario en el momento preciso, a fin de asegurar la supervivencia de la descendencia de ellos. Resumimos pues que esta ley de que cada criatura se reproduzca según su género y según su especie es comprobada por la zoología, por la genética, por la biología, por la arqueología, por la geología, pero principalmente por la zoología, la biología y las leyes genéticas. Es el Génesis científicamente correcto. Ahora, antes de acabar y entrar a la creación del hombre, quiero darles una noticia muy triste. Cuando el hombre quiere alterar el uso que es por naturaleza, como en el caso del burro que se mete con una yegua y que nace una mula, ya vimos que genéticamente nace una raza híbrida. No hay reproducción después de la mula. Hasta ahí llegó, porque se violó la ley del Génesis. La única raza que ha violado la ley del Génesis ha sido el ser humano. Vean Romanos capítulo 1. Nunca un gorrión ha perseguido a una pájara carpintera. Nunca un caballo ha correteado a una chiva. Nunca un conejo ha correteado a una tlacuacha. El tlacuache persigue a las tlacuaches femeninas, el caballo a las yeguas. El perro busca a las perras, no anda correteando conejas. El gorrión anda buscando una gorrioncita, no una petirroja. Cada animal cumple esta ley de reproducirse según su género y según su especie. Pero el hombre violó esta ley. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura. Violaron la ley de Dios según su género y según su especie. Dios creó al hombre para que tuviera relaciones sexuales con una mujer. Y el cuerpo de la mujer fue diseñado especialmente para recibir al hombre. Pero el hombre cambió este uso. Y el hombre, en lugar de irse con la hembra, el hombre se volteó y comenzó a tener relaciones, hombres con hombres, mujeres contra mujeres. Es la única raza que ha violado la ley del Génesis. Qué triste. Y el juicio de Dios se ha manifestado en sida, herpes, degeneramientos, violaciones, enfermedades venéreas, hijos con problemas, etcétera, etcétera, porque desde el principio cualquiera que quiera violar un solo ápice o le quiera quitar una sola tilde a esta ley, recibirá en sí mismo la retribución debida a su extravío. Llegamos pues a la creación del hombre y regresamos al Génesis, versículo 26, y vemos la creación del hombre. Muere Mahoma en el año 375 después de Cristo en la ciudad de Medina, y Mahoma en su lecho de muerte profiere estas palabras: aún no he comprendido ni he encontrado la justificación, de este universo. La Biblia nos dice que Dios crea un universo y después crea una tierra y después crea dos astros especiales para crear una temperatura perfecta en esa tierra. Después saca de esa tierra la tierra seca y la divide en agua.
después se evapora una capa para hacer un invernadero alrededor de la tierra, después Dios crea los animales del mar, después Dios crea las aves del cielo, después Dios crea los árboles y todo lo que existe, y todo está listo para el sexto día de la creación. La respuesta a Mahoma es la siguiente. La razón de ser del universo es la Tierra. La razón de ser del planeta Tierra es el ser humano. Todo llevó un orden perfecto. Y hasta que no estuvo el medio ambiente perfecto, hasta que las plantas estuvieran produciendo la clorofila exacta, hasta que el oxígeno estuviera mezclado en su 78% de nitrógeno con otro 20 y tantos % de oxígeno y los demás de gases, hasta que hubiera la capa de ozono que impidiera la filtración de los rayos violeta, hasta que estuviera todo el medio ambiente, Dios entonces presenta a los querubines y a los serafines, dicen Job, que era una fiesta tremenda cuando los ángeles vieron, y ahora le dice Dios, vean mi obra maestra, y en ese día Dios crea a la raza de seres humanos. Y todos los querubines y todos los ángeles. Pero ¿en qué se diferenciará del canguro? ¿En qué se diferenciará del gorila? Y todos preguntándose los querubines, oye, cuéntame, ¿tú qué piensas aquí de esto? Y los ángeles, Gabriel preguntando por todos lados, ¿no? Y nadie sabía, era un secreto escondido en la creación de Dios. ¿Cuál era esa cosa tan específica y tan grande que haría del ser humano el hecho de que Dios tendría que tomar un cuerpo igual al nuestro y venir a morir en una cruz por todos nosotros? ¿Qué era lo que el hombre tenía tan especial que Dios lo había hecho un ser tan especial y no lo había hecho un simple animal? El versículo 26 nos los dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La respuesta se encuentra en que nosotros seres humanos, tú amigo que no tienes a Cristo, aun cuando no lo tengas, y yo que soy cristiano, dice la Biblia que nosotros llevamos dentro de nuestra conciencia la imagen y la semejanza del que nos creó. Vamos en esta noche a explicar qué significa la frase imagen y semejanza, pero antes quiero que noten en el versículo 26 que encontramos en el plural otra vez. La palabra hagamos. Dios está hablando en plural, porque el Padre es creador, el Hijo es creador y el Espíritu Santo es creador. Los tres son creadores, los tres son omnipotentes, los tres son omnipresentes, los tres son omniscientes, los tres tienen todos los atributos de la deidad y los tres son tres personalidades enteramente distintas, pero los tres tienen la misma esencia de la divinidad. Los tres son un solo Dios. Vemos entonces que esta frase hagamos se repite en el capítulo 3:22, vamos a verlo rápidamente, 3:22 del Génesis. Ahí se vuelve a repetir. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Ahí está hablando otra vez en plural y se repite en Génesis capítulo 11, versículo 7. 11:7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces encontramos esta frase en plural 3 veces en los primeros 11 capítulos del libro del Génesis. Vamos ahora otra vez al versículo 26 y vamos a ver la palabra hebrea que se usó aquí para designar al hombre. Porque hay dos palabras aquí en el Génesis. Una es la palabra Adán. Aquí en la palabra hombre, hagamos al hombre, esta palabra hombre es la palabra hebrea Adán. Pero cuando en el capítulo 2 se dice varón, ahí es la palabra Ish, denotando en la palabra Ish la masculinidad. Y cuando Dios crea a Eva, la palabra Eva es la palabra hebrea Isha, que significa varona, porque fue tomada del varón.
Pero aquí la palabra hombre indica a los dos, indica al hombre, indica a la mujer. O sea, la raza humana en general. La gente puede referirse a hombres y a mujeres en general. Entonces vemos que en los propósitos eternos de Dios, desde que Dios crea al hombre, aun cuando primero es el hombre y después la mujer, Dios tiene el mismo propósito para que los dos sean iguales delante de Él, en posición, mas no en función. A ver, lo vuelvo a repetir. Dios crea a la pareja para que sean igual en posición. Nuestras hermanas son coherederas nuestras de la gracia. Son hermanas en Cristo y no hay judío ni gentil. Somos uno en Cristo en posición, pero en función, en la iglesia y en la casa, el hombre tiene que tronar el chicote. No porque sea más, porque en posición somos iguales, sino por cuestión de funciones, por cuestión de un orden. Ahora vemos nosotros en la palabra imagen y semejanza. La palabra imagen aquí en el original hebreo es la palabra selem, con T de tío al principio, T y luego S, E, L, E, M, selem. Y literalmente significa resemblanza, parecido o una figura representativa o la sombra de algo. Escuchen esto. La palabra selem se usa 16 veces en el Antiguo Testamento. Y de estas 16 veces, 5 veces se refiere al hombre y las demás veces se usa para designar a los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Es una resemblanza, es una imagen. Es un parecido de algo que el hombre le quiere dar. El hombre quiere crear un Dios y entonces agarra el barro o el yeso o lo que sea y comienza a crear un ídolo. Y en ese momento ese ídolo es una imagen representativa del hombre, del Dios que el hombre se ha creado. Esto tiene antecedentes muy profundos para el estudio de la idolatría. Ahora la palabra semejanza es la palabra hebrea, y se las voy a deletrear porque no es imposible de pronunciar. D de Daniel, M de mamá, U de uva, W de Volkswagen, T de tío, H de hormiga. Vuelvo a repetir, es la palabra D de Daniel, M de María, U de uva, W de Volkswagen, T de tía, H de hormiga. Y el significado es casi igual a imagen. Pero hay una cosa muy importante que vamos a descubrir en esta noche. Porque en el diccionario hebreo dice así, la palabra dumuz es un modelo de algo, un parecido que refleja al original. Entonces, ¿qué significa que nosotros tenemos la imagen y la semejanza de Dios? Bueno, significa dos cosas. Número 1. Significa que nosotros somos parecidos a Dios, porque Dios es espíritu. Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu. ¿Por qué cuando la Biblia dice que es imagen y semejanza? ¿Por qué no significa que Dios tenga un cuerpo como nosotros? Por el simple hecho que cuando Jesucristo vino al mundo dijo que un espíritu no tenía carne ni huesos. Entonces, en primer lugar, el hombre iba a reflejar dentro de su creación, dentro de su conciencia, dentro de su espíritu, algo que solamente Dios tenía, el espíritu. Los animales no tienen espíritu. Entonces vemos nosotros que esta imagen es la capacidad de ser parecidos a Dios en espíritu. Parecido, no somos dioses. Somos el reflejo, la resemblanza de aquel que quiere que nosotros manifestemos esta luz y que cuando los hombres vean la luz puedan creer que Él es real. Y en segundo lugar, la semejanza es
funcionar de acuerdo a esta capacidad. A ver, se los voy a repetir. La imagen es la capacidad de tener el Espíritu de Dios. Pero la semejanza es funcionar de acuerdo a esta capacidad. O sea, ser santo, justo y verdadero. Vean Efesios capítulo 4. A estos estudios tienen que venir ustedes bien descansaditos con su siesta de 5 a 7, porque el que venga así medio soñoliento, eso no agarra la onda, pero ni de chiste. Olvídense. Y a lo mejor ya no lo voy a agarrar nunca tampoco. Dice Efesios 4:24. Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre. Fíjense ustedes que aquí se nos muestra que el nuevo hombre tiene que tener la capacidad de funcionar en 3 áreas. Aquí está hablando, desde luego, al hombre que ha recobrado esta semejanza. Está hablando del cristiano. Y vamos a ver ahorita que cuando el hombre cae en pecado, el hombre mantiene la imagen, pero pierde la semejanza de Dios. Y el cristiano ha vuelto a recobrar la semejanza. Vestidos del nuevo hombre. Vean ustedes. Creado según Dios. Esta palabra creado en el original griego significa una nueva criatura en Cristo. Como en la justicia, número 1, 2, y santidad, y número 3, de la verdad. Dios crea de Adán un espíritu. Adán no solamente tenía conciencia y abre los ojos a Adán, no evolucionó de una amiba, sino que fue creado un ser completo, posiblemente tenía 30, 25 años, no sabemos, pero era un hombre joven, y Adán abre los ojos cuando Dios sopla dentro de él, lo veremos cuando pasemos al capítulo 2, pero Adán tenía la conciencia, en primer lugar, de aquello que decían los filósofos: pienso, luego existo, luego vivo, tiene que haber una causa. Esta causa no está en mí, porque yo soy una criatura. Esta causa tiene que estar y trascender más allá de mí. Por lo tanto, tiene que haber un creador. Siguiendo esta línea de lógica elemental, los filósofos creyeron en Dios. Sócrates, Cicerón, Platón, etcétera, etcétera. Creían en Dios. Simplemente por el hecho de que no somos seres causales. Tuvimos la causa fuera de nosotros. Y simplemente porque la razón de nuestra existencia no está en nosotros. Tiene que estar más allá de nosotros. Entonces encontramos que Dios pone dentro del hombre estas 3 capacidades. Veamos nosotros también en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, que el hombre, aparte de tener un espíritu, el hombre, aparte de tener la capacidad de funcionar en la santidad, en la justicia y en la verdad, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. Escúcheme muy bien antes de seguir adelante. No existe ningún libro de metafísica, ni de religión, ni de filosofía, que nos diga quiénes somos. Todos ellos andan buscando la verdad. Pero aquí la Biblia dice que el ser y todo vuestro ser, y nos dice a continuación de qué está formado el hombre. Dice, espíritu, alma y cuerpo. Entonces el hombre es creado también un ser tripartito igual que Dios. Cuando alguien te pregunte ¿qué es el hombre?, escucha la respuesta, apúntalo. Soy un espíritu, tengo un alma y vivo dentro de un cuerpo. Somos esencialmente un espíritu. Tenemos un alma, y el alma y el espíritu viven simplemente dentro de este envase que le damos tanta importancia, la pura botella.
Ahora vamos a ver en 1 Corintios capítulo 15 de qué manera el hombre cristiano, el hombre regenerado, de ahí viene la palabra la regeneración en el Espíritu Santo, como escribe Tito, 1 Corintios 15. Quiero detenerme 5 segundos para recordarles la lección más importante de todos ustedes como estudiantes de la Biblia. Traigan lápiz y cuaderno. ¿Qué dijo? Hermanos, cuando estemos en un estudio, si no traes lápiz, es porque de veras vienes solamente a oír. Entonces, cuando yo digo un versículo, si traes lápiz, lo apuntas, pero ya no. ¿Qué dijo? Porque lo repito 2 o 3 veces y no has aprendido a estudiar la Biblia. Cuando vengas a oír un predicador o el domingo en un estudio, siempre en tu lápiz apunta el versículo que se menciona. Y así ya no, si no tienes muy buena memoria, ya no vas a tener que... ¿Qué dijo? 1 Corintios 15, versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Significa esto que todos los hombres que han nacido desde la caída de Adán hasta nuestros días, hemos traído la imagen de Dios, mas no su semejanza. Sin embargo, quiero decirles a ustedes lo siguiente. Una hojita rápido de papel, blanca, lo que sea, una hoja de papel. Gracias. La imagen de Dios era esto. Y aquí estaba escrito santidad, justicia, verdad. Así era Adán. Cuando Adán cayó, la imagen de Dios dentro del hombre se hizo esto. Y todos nacemos con la imagen de Dios en esta forma. Totalmente pervertida, distorsionada y alejada de su original. Cuando el hombre se convierte a Cristo, comienza a hacer esto. 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Pero el propósito de Dios es en Efesios 4, hasta que todos lleguemos a la estatura de la medida de Cristo Jesús, a recobrar totalmente la forma que Él nos puso al principio en el huerto del Edén. ¿Qué es el cristianismo? ¿Qué es la santificación? La santificación es la renovación y volver otra vez a recobrar esa santidad, esa justicia y esa verdad. Y esto toma el proceso que se llama santificación, y por eso nos manda, sean santos, o sea, sé santo, ya no te vuelvas a regresar a tu antiguo estado de vida, sino comienza a recobrar lo que yo quiero para ti, porque mientras más te desdobles y mientras más planchado estés, más me conocerás y más feliz serás. Pero hay cristianos que ya van así y ven al otro que está enfrente que está así y anda rodando en el basurero el otro y se mete por ahí y por allá y dice, y se vuelve otra vez y regresa otra vez a lo mismo. Vean ustedes entonces que dice la Biblia en el Nuevo Testamento que hemos traído, aquí no está hablando de los convertidos, aquí está hablando de todos. Así como hemos traído, o sea, cuando nacimos los seres humanos, trajimos algo entre nosotros, la imagen del terrenal, así también traeremos la imagen del celestial. Ahora muy bien, vamos a estudiar las 3 características que se refieren a la semejanza de Dios, la santidad, la justicia y la verdad. Dios pone en el hombre su carácter. Dios es santo, la criatura que Él crea es santa. Pero escúchenme muy bien, por favor. La santidad de Adán era una santidad limitada, por 2 razones. En primer lugar, la santidad de Adán era limitada porque era una santidad de criatura, no era de Dios. No era un Dios lo que Dios creó. Creó una criatura que llevaba a esa criatura el reflejo de su carácter. Entonces Adán fue creado santo. Pero era una santidad limitada. En primer lugar, porque fue una santidad de criatura. Y en segundo lugar, era una santidad no confirmada, porque tenía que pasar una prueba. Hay preguntas que te hacen. ¿Cómo es posible que Adán fue creado bueno? Sí.
Santo, sí. Santísimo, sí. Santísimo, 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 no. Y entonces, ¿cómo que no? No, porque no fue hecho Dios. Entonces, cuando Dios creó a Adán, en Adán existía la capacidad de pecar. Y cuando Adán fue confrontado con la prueba, cuando lleguemos a Génesis 3, les explicaré las implicaciones teológicas y de qué manera Dios tenía que crear una criatura, que esa criatura llevara no solamente su carácter de santidad, pero que esa criatura no fuera un robot. Que esa criatura tuviera la característica más grande que tenemos, la libertad y el libre albedrío. De ejercer libremente dos caminos. Si Dios hubiera hecho un robot, ¿en qué consistiría entonces la libertad? La libertad consiste en dos opciones. Si no es libertad, entonces ¿para qué voy a escoger la libertad? Ya no puedo ser libre. Pero si digo que soy libre, tiene que haber dos caminos, el uno o el otro. Y soy libre para escoger. Si no soy libre para escoger, no es libertad. Entonces Dios pudo haber creado robots con cuerda y nunca pequen, siempre sean así, pero Dios le place y Dios tenía todo preparado. Y aparte de eso, prepara Dios y estudia todo lo que pasa. Desde antes de la eternidad sabía que Adán iba a caer, sabía que iba a pecar, sabía todo lo que iba a pasar en la tierra y al mismo tiempo aprovecha todo el mal que ha habido en el universo para reflejar más fuerte su santidad. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Como dice en Efesios capítulo 2. Entonces vemos que el hombre en lo profundo de su conciencia pierde la imagen, cae en el pecado, pero el hombre ahí en lo profundo de su conciencia, por llevar distorsionada la imagen de Dios, el hombre anhela en lo profundo de su ser bueno. Anhela, pero no puede. Entonces llega la Navidad y Jingle Bells, noche de paz. Y acaba de matar a 40 cuates ayer, hace 3 o 4 días, pero noche de paz. Y pase por la calle y noche de paz. Y esa música penetra el nacimiento de Cristo, su espíritu se vuelve melancólico. Y entonces el hombre hace esto, saca la cartera y para limpiar un poco su conciencia da una ofrendita y dice, no soy tan mal. El hombre anhela ser bueno, pero si estudian Romanos 7 van a encontrar que el bien que quiere no lo hace. Precisamente por la debilidad de la carne, Dios tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo. Precisamente porque anhelamos ser buenos y creemos que con peregrinaciones y con mandas y con pertenecer a una iglesia y religión vamos a ser buenos. Por esta razón mandó Dios a Jesucristo para que Él pudiera darnos la capacidad de ser santos. Y entonces ya no es jactancia, no es nuestra, es algo que se nos ha imputado. Nos regala Cristo su santidad y recobramos y volvemos a hacer crecer la santidad de nosotros. En segundo lugar, la justicia. Dios pone dentro de Adán algo que formaba parte de su imagen, que es la justicia. O sea, la justicia significa ser justo y cumplir nuestro deber para con Dios y para con los hombres. Ser justo significa cumplir mi deber para con Dios y para con los hombres. El hombre peca y nosotros encontramos que ahora el hombre se vuelve injusto y ahora el hombre se niega a cumplir su deber, ni para con él ni para con los hombres. Por eso el hombre explota al hombre. ¿Qué es la historia? Es una opresión. Cuando Carlos Marx comenzó a estudiar su lectura El proletariado y la dialéctica marxista-leninista y la dialéctica del materialismo, Carlos Marx descubrió y dijo, es increíble la explotación, pero él atribuyó el problema a los ricos y dice, es que es el rico oprimiendo al pobre, y si eliminamos al rico y subimos al mismo nivel al pobre, va a haber una equidad y una justicia igual. Pero Carlos Marx se equivocó, porque al pobre lo hace rico y se vuelve igual. No es el rico, es el corazón, es la perversión que tiene el hombre de explotar a su prójimo. El hombre es injusto y no le paga a los trabajadores, tienes una fábrica y le exprimes a tu trabajador y sabes que la ley dice que 8 horas y lo haces trabajar 10 y no le paga la hora extra. Y vienes el domingo y cuidado, y más vale que hagas méritos porque ni contrato te hago. Es una explotación que dice Santiago capítulo 5, aullad ricos por vuestras riquezas, porque os habéis enriquecido explotando a los obreros. Por eso el marxismo tiene tanta fuerza en el mundo entero, porque todos anhelan equidad y justicia, porque Dios puso en el hombre el sentido de la justicia. Y en tercer lugar tenemos la verdad.
Dios pone dentro de Adán la capacidad de saber que Él era el Dios verdadero. El hombre lleva entonces en lo profundo de su conciencia total característica de Dios, la búsqueda de la verdad. ¿Y por qué creen ustedes que existen las religiones? ¿Qué son las religiones? La búsqueda de la verdad. ¿Qué es la filosofía? La búsqueda de la verdad. ¿Qué es la metafísica? La búsqueda de la verdad. ¿Y por qué el hombre busca la verdad? ¿Por qué el hombre se mete con los Hare Krishna? ¿Por qué se va a las montañas del Tíbet? ¿Por qué va a la meditación? ¿Por qué se mete a la psicología? ¿Por qué se mete a la dianética? ¿Por qué se mete con los gurús? ¿Por qué va a las religiones? Porque el hombre anhela algo en su conciencia, le dice, tiene que haber algo fuera de allá, ya estoy cansado de Aladino y la lámpara maravillosa, tiene que haber algo más fuera de Calimán. Entonces el hombre en su búsqueda vaga por filosofías, vaga por religiones, y de repente el hombre se encuentra en esta noche con alguien que te dice, yo soy eso que estás buscando. ¿Tú? Yo soy. Y no hay verdad más que yo. Y todas las demás cosas son mentira. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si tú me entregas en esta noche tu vida, tú volverás a recobrar esta imagen y descubrirás la razón de tu existencia, o te recobrarás la armonía con mi Padre y conocerás la verdad. Y la verdad te hará libre. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra.